Dios te bendiga en esta noche, es nuestro deseo. Damos gracias a Dios por poder estar transmitiendo una noche más a través de nuestro canal de YouTube. Una voz en el desierto que llega a tu vida, a tu casa, con una palabra que edifica, que prepara tu vida y nuestras vidas para estos últimos tiempos. Hoy con un tema muy interesante y también que edifica nuestras vidas. El título es Sed agradecidos. Vamos ahí a Colosenses capítulo 3, versículo 15, que hay una referencia con respecto a este tema. Dice la palabra de Dios y le escribe el apóstol Pablo a la iglesia de Colosenses: y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuiste llamado en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Es el apóstol Pablo el que le habla a la iglesia de Colosenses, y después de darle instrucciones doctrinales, el apóstol le da esta exhortación y también una exhortación que va más allá y es una orden: sed agradecido. Pablo decía: y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones. Para estos días necesitamos la paz de Dios en nuestros corazones para tener una confianza, para tener una seguridad e inclusive para poder continuar agradando y esperando al Señor. Y la Biblia dice que hemos sido llamados en un solo cuerpo, que es la iglesia. Y la exhortación es ser agradecido. Alguien dijo, el que da no debe volver a acordarse, pero el que recibe nunca debe de olvidar. Eso es un refrán, un dicho que tiene una gran realidad, una gran razón. El que da no debe volver a acordarse, pero el que recibe nunca se debe olvidar. Y aquella persona que puede recibir algo no se debe olvidar que ha recibido. Y cuando esa persona recibe algo y no se olvida, esa persona es agradecido. Porque ¿qué significa la palabra agradecido? ¿Qué significa esa persona que agradece? Es la valoración que se tiene hacia aquel que realiza un favor o que presta ayuda. Se expresa con la palabra gracia y se crea un sentimiento de devolución del favor. Es decir, que esa persona agradecida puede dar gracia, e inclusive esa persona que es agradecida tiene un sentimiento, que ese sentimiento es un sentimiento profundo porque ha recibido un favor que aún no merece y está agradecido, dispuesto para devolver, dispuesto para poder dar gracias por ese favor. Amén. La palabra de Dios nos enseña que no todos fueron agradecidos con respecto a Dios. E inclusive sí enseña también que hubieron hombres y mujeres que fueron agradecidos. Y por ser agradecidos del favor de Dios, de la salvación, nosotros experimentamos grandes bendiciones. Y una de ellas es que somos agradecidos para con Dios, pero también podemos ser agradecidos hacia nuestros semejantes. Porque si somos agradecidos para con Dios, de seguro que también vamos a ser agradecidos con aquellos hombres, mujeres, nuestros semejantes, el prójimo que nos ha prestado un servicio, que nos ha hecho un favor y que nosotros no merecemos. Pero eso, cuando tenemos relación con Dios y somos agradecidos al Señor, dándole gracias por la salvación, por su favor, nosotros experimentamos que podemos ser agradecidos con nuestros seres semejantes. Amén. La Biblia habla de alguien que fue agradecido en medio de un grupo que fue mal agradecido. Y eso está en Lucas capítulo 17, del 11 al 19. Dice la palabra: yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea, dice, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: id y mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracia. Y este hombre era samaritano. Respondió Jesús y le dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino solo este extranjero. Y le dijo: levántate, vete, tu fe
te ha salvado. Tristemente, esta historia enfatiza 10 hombres leprosos, pero sin embargo 9 malagradecidos, pero uno que fue agradecido. La Biblia dice que estos 10 leprosos fuera de la ciudad reconocían a Jesús como maestro y como la solución de su problema. La lepra, tipo del pecado, pero también físicamente una enfermedad mortal e inclusive una enfermedad que separa al hombre de la familia y de lo que es la sociedad porque es contagiosa. Ellos estaban separados. Viendo al Señor, buscaron la solución, creyeron. Y dice la palabra que Jesús les dijo: vayan al sacerdote y muéstrense. El sacerdote era el que tenía autoridad. ¿Para qué? Para decir si era lepra o no era lepra. E inclusive decir, tienen que estar fuera de la ciudad o ya pueden ser recuperados, pueden entrar en la ciudad y convivir con sus familias porque son sanos. Era una autoridad que tenía el sacerdocio. Sin embargo, dice que ellos obedecieron al Señor. Ellos tuvieron fe para ir al sacerdote. Ellos conocían que tenían lepra, conocían su condición, pero ellos confiaron en Dios. Su fe llegó para confiar en Dios, confiar en Jesús. Y ellos 10 fueron junto al sacerdocio, y en el camino, al revisar su cuerpo a través de la fe, ellos experimentaron todos que ellos estaban sanos de la lepra, pero sin embargo solo uno pudo regresar a donde estaba Jesús. Los 9 siguieron a la ciudad buscando el beneficio, la reconciliación con su familia, los beneficios de la sanidad que Jesús había proporcionado a ellos. Amén. Pero sin embargo solo uno regresó para darle gracias al Señor. Y dice la palabra que humillado, postrándose a sus pies y gritando, glorificaba a Dios y le daba gracias al Señor. El Señor resaltando que aquel hombre era samaritano, que aquel hombre tuvo no solamente fe sino agradecimiento, preguntó dónde estaban los 9 y resaltó la fe del samaritano. Aún aquellos samaritanos que no sabían, que no conocían, que muchas veces confundidos en la revelación no entendían que la salvación venía por los judíos y que la visitación de Dios estaba en la persona de Cristo, pero sin embargo también alcanzaron la salvación porque pudieron creer en Jesús y sin embargo también fueron agradecidos. Se postró a sus pies y dice que derramando lágrimas daba gracias a Dios. Amén. Dice que Jesús le dijo: tu fe te ha salvado. El agradecimiento no solamente nos lleva a recibir los beneficios materiales, sino que el agradecimiento nos va a llevar a ¿qué? Nos va a llevar a ser partícipe de la salvación. Dios nos está llamando para este día que seamos agradecidos en medio de un mundo como lo que representa esta parábola. Muchos mal agradecidos, pocos agradecidos, pero seamos de los hombres y de las mujeres que después de recibir el favor de Dios, de la bendición de Dios, nosotros podamos ser agradecidos, y siendo agradecidos podamos ir a los pies de Dios, podamos ir a los pies de Jesús, adorarle, pero también glorificar el nombre del Señor. Amén. Dice la palabra de Dios que cuando somos agradecidos del Señor y podemos ser agradecidos del hombre que nos da el favor, nosotros nos convertimos en hombres que somos unos adoradores. La adoración da la comunicación, la adoración da la relación. Un hombre que tiene adoración, una mujer adoradora, esa mujer que honra a Dios y le adora, tiene relación con Dios, tiene vida. Por lo tanto, Dios quiere un pueblo que le adore en espíritu y en verdad, porque Dios es espíritu. Amén. Y dice la palabra de Dios que cuando nosotros tenemos gratitud, nosotros podemos brindarle a Dios adoración genuina. Por eso dice la palabra en el Salmo 107, 22. Démosle muestras de gratitud. Dice la palabra: démosles a Dios muestra de gratitud y presentémosles ofrenda. Anunciemos entre gritos de alegría las maravillas que ha hecho Dios. Amén. ¿Qué significa esto? Significa muestras de gratitud. Amén. Usted está agradecido. Una de las muestras de gratitud más sencillas es dar gracias. Usted está agradecido de su hijo, su esposa, que le pudo traer la chancleta o pudo hacerle un bien a su vida, le pudo servir. Usted le da gracias a su hijo, a su esposa, a su compañero de trabajo, porque usted está agradecido. Usted está agradecido, usted da un abrazo.
porque usted da muestra de ese amor y de ese agradecimiento. Usted está agradecido, usted puede dar un beso, un ósculo santo a su hijo, a su esposa, a un ser querido, a un amigo, porque usted está agradecido de su amor y de su favor. Son muestra también de agradecimiento, son muestra de gratitud. Por lo tanto, cuando tú levantas las manos en la casa de Dios, cuando tú aplaudes, cuando tú das un grito de júbilo, cuando tú danzas adorando al Señor en el campo, en el valle, aún en el templo, tú estás dando muestra de gratitud porque tú estás agradecido. Ese es el verdadero adorador, un agradecido por lo que Dios ha hecho en la mañana. Dice la palabra de Dios: cantar a Jehová salmos a su nombre, anunciar en la mañana su misericordia y en la noche su fidelidad. El agradecimiento de que Dios nos da un día nuevo, y en ese día nuevo, ese día es para bendición, un regalo de Dios que no merecemos en la mañana, y le damos gracias a Dios por su misericordia. Pero aún al llegar la noche, después del trabajo, del estudio, del caminar del día, de nuestro peregrinar, nosotros somos agradecidos. Entonces le damos gracias a Dios por su fidelidad que nos guardó, nos sostuvo, nos pudo instruir y llevar de la mano en su presencia, en su propósito, cada día, cada semana, cada mes, hasta que Él venga por nosotros o nos llame a su presencia. Una vida de agradecimiento es una vida de adoración. Una vida de agradecimiento es una vida de alabanza. ¿Por qué? Porque somos agradecidos. Cuando somos agradecidos, nuestra expectativa de lo que nos rodea cambia. Porque somos agradecidos. ¿Por qué? Porque usted es agradecido con lo que usted tiene. Muchas veces queremos tener beneficios, riquezas, placeres, darle gracias a Dios en las victorias, en la respuesta, inclusive de una necesidad, en la respuesta de una batalla que estamos pidiéndole al Señor, de la oración. Y sin embargo, no damos gracias a Dios antes de tener la victoria. Pero cuando usted tiene la expectativa de ser un hombre agradecido, usted le da gracias a Dios antes de tener la victoria. Entonces, usted se goza visualizando la victoria porque usted la ve por la fe. Entonces, cuando nosotros somos agradecidos, nuestra expectativa cambia, nuestra perspectiva pueden aún cambiar de lo que nos rodea. Amén. Y eso lo vemos en la palabra. Dice la palabra del Señor en Hebreos capítulo 13 del 5 al 6. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contento con los que tenéis ahora. Porque el Señor dijo: no te desampararé ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente: el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Entonces, si yo entiendo eso, si tengo la expectativa de esa, si yo comprendo lo que la palabra dice, no importa cuál sea mi circunstancia, yo soy agradecido. Entonces yo le puedo dar gracias a Dios en medio de la circunstancia, porque estoy conforme con lo que tengo ahora, porque sé que Él me ha dicho: no te dejaré ni te desampararé. Sé que Él me ha dicho: estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Por eso el apóstol Pablo le decía ahí a los tesalonicenses, en primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 18. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Quizás tú no le des gracias a Dios por el problema, pero sí le das gracias a Dios en medio del problema. Amén. Entonces, si tú entiendes y estás contento con lo que tú tienes y Dios permite en tu vida, en medio de la prueba, en medio de la abundancia, como en la escasez, entonces tú eres un hombre agradecido y puedes darle gracias a Dios en todo, porque tu expectativa y perspectiva es diferente a lo que te rodea. Pablo decía: yo he aprendido a estar contento en todas las cosas. Yo he sabido tener pobreza como he sabido tener riqueza. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, porque Pablo tenía su confianza, pero Pablo sabía quién le había rescatado. Pablo sabía quién había dado la propiciación de su salvación y estaba agradecido del Señor por la salvación y también por el llamado. Amén. Cuando somos agradecidos, somos siervos de Dios. Estamos dispuestos
siempre a servir. No solamente cuando alguien nos dice necesitamos que hagas esto, sino cuando tú oyes la necesidad, tú levantas las manos, tú estás dispuesto a servir al Señor. Hay una devoción en tu vida que en la necesidad tú vas a suplir, y más cuando tú estás agradecido. Esa persona que te pudo ayudar, te pudo hacer un favor, cuando tú sabes que está pasando por una prueba, una aflicción, un hospital, una necesidad, aun cuando él tiene una gran victoria, tú llegas con el regalo allí de lo que es el cumpleaños o en el hospital. Allí tú llegas porque tú sabes que un día te extendió la mano, estás agradecido. Cuando tú estás agradecido del Señor, tú estás dispuesto a servirle al momento, porque Él te liberó, Él te sanó, Él te dio vida y vida eterna. El agradecimiento nos lleva al servicio. El mal agradecimiento nos lleva a separarnos de Dios y no darle gracia, aunque sí experimentamos su bendición. ¿Cuántas veces Dios bendice a alguien, responde una necesidad, Dios suple una casa, un auto, un trabajo, y sin embargo todas estas cosas nos separan de Dios y no somos agradecidos? Pero el hombre agradecido se beneficia con las cosas materiales, pero también le da gracias a Dios por lo principal, que es la salvación, y le sirve al Señor por encima de todas las cosas. Hebreos capítulo 12 dice la palabra, versículo 28. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, es decir, que lo que tú has recibido es un reino inconmovible. Lo que yo he recibido es un reino inconmovible. El Rey de Reyes, Señor de Señores, su ley es eterna y su reinado es para siempre. Amén. Tengamos gratitud, no un día, no una semana, no un mes, no, es día tras día, semana tras semana, mes tras mes, año tras año, década tras década. Las décadas que Dios te permita vivir, sea agradecido, dispuesto a servirle al Señor. Tengamos gratitud y mediante ella, significa mediante la gratitud, sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Amén. Es decir, que está diciendo que el hombre agradecido le sirve a Dios, pero le sirve a Dios con temor y reverencia. Le sirve a Dios en la excelencia. Le sirve a Dios con respeto. Le sirve a Dios dándole honra. No es un servicio como quiera. No, es un servicio acorde al agradecimiento que tú tienes a aquel que es digno de toda la gloria y de toda la honra. Amén. Dice la palabra de Dios en el libro de Lucas, capítulo 8, del 38 al 39. Y aquí hay un ejemplo de alguien agradecido. Amén. Dice la palabra de Dios, y el hombre de quien había salido los demonios le rogaba que le dejase estar con él. Pero Jesús le despidió diciendo, vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Amén. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando del endemoniado gadareno. Amén. Dice la palabra, y tú conoces que vivía entre sepulcros, desnudo, lo ataban con cadenas y las rompía. Pero al presentarse el Cristo, el Señor, el Mesías, el Salvador delante de él, los demonios lo confrontaron y sin embargo el Señor le habló a los demonios, los echó fuera y aquel hombre quedó libre completamente. Dice la palabra que lo vistieron, y cuando lo vistieron salió del corazón de este hombre el agradecimiento. Este hombre le dijo, sabe, yo quiero seguirte. Dice que le rogaba ser parte de esa élite que caminaba con Jesús. Le rogaba ser parte de los 12, de aquellos que le seguían. Quería servirle directamente a él. Quería estar con él para siempre. Pero sin embargo Jesús le daba una orden. Jesús le dijo, estos que me siguen tienen renombre, pero tú también tendrás renombre. Tú también serás de bendición porque tú eres agradecido. Pero yo necesito que tú vayas a los tuyos en mi nombre y que tú le digas a tu gente que yo te he libertado, que yo soy el Cristo, el Mesías, que yo soy el Señor, que me he manifestado a tu vida para salvación. Dice la palabra que este hombre entendió. Este hombre no dijo, no, que yo quiero estar contigo, que yo quiero tener más like, que yo quiero estar más cerca de ti. No, este hombre estaba dispuesto a recibir
recibir la orden del Señor. Si el Señor le decía, te quedas aquí para predicarle a todo el mundo, Él se quedaba. Si el Señor le decía, vas detrás de mí, Él iba detrás de Él. Si el Señor le decía, vas a ir a Jerusalén, Él iba a ir a Jerusalén. A donde quiera que el Señor le mandase, Él iba a hacerlo, porque Él estaba agradecido. Su voluntad la había sometido a Dios, la había sometido al Señor, y lo que quería era agradar al Señor, y esto y servirle por estar agradecido. Hoy Dios nos llama a ser agradecidos. No sé los años que tú llevas sirviéndole al Señor. Esta es mi 4ª década ya sirviéndole al Señor, y quiero darle un servicio de excelencia en medio de la tribulación, de las pruebas, en medio de la apostasía, en medio de aquellos que se separan de Dios. Otros vienen, pero desde el año 90, en la década del 90, en la década del 2000, en la década del 2010, esta década del 2020, hoy quiero ser agradecido, porque el que me rescató en el año 1990 vive y todavía es mi Señor. Y quiero honrarle, respetarle y decirle, Señor, heme aquí. Y siendo agradecido con el Señor, el Espíritu de Dios pondrá en mi vida amor, mansedumbre, templanza, el fruto del Espíritu, y seré agradecido aún con mis seres semejantes. Amén. Seré agradecido con el prójimo. El prójimo sea agradecido o mal agradecido, yo seré un hombre agradecido. Es una decisión ser agradecido porque tenemos a Dios. Dios te bendiga. Es mi deseo en esta noche. Es una orden, es un imperativo. Sé agradecido. Y la paz de Dios gobierne tu corazón. Dios te bendiga en esta hora, en nuestro deseo. Oramos por ti para que esta palabra quede en mi vida y quede en tu vida. Cierra tus ojos. Padre, te damos gracias. Gracias por todos aquellos, Señor, que están escuchando, oh Dios mío, en vivo, Señor, oh Dios, esta transmisión. Pero te doy gracias por aquellos que un día abrirán, Señor, esta prédica y tú les hablarás. Tú nos mandas ser agradecidos, Señor, porque el agradecimiento es fruto, Señor, oh Dios, de esa conversión. Te pido que podamos ser agradecidos, hombres y mujeres dispuestos a estar sirviendo, dar muestra de gratitud, que te amamos por el favor de la salvación. Y no solamente ser agradecido a ti, Señor, sino también ser agradecido a nuestros seres semejantes, a nuestros compañeros, a nuestra familia, al hombre también poder ser agradecido por el favor recibido. Estar contento, Señor, con lo que tenemos ahora y poderte darte gracias en todo, en medio de los días que estamos viviendo, porque somos hombres y mujeres agradecidos. Gracias, Señor, por la salvación. Gracias por todo lo que nos has dado, todo lo que somos, aún lo que vamos a hacer y también lo que vamos a tener. Padre, bendícenos de una manera especial. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dios te bendiga, en mi deseo en esta noche. Te animo a que puedas compartir este video, darle un like y que sea de bendición a tu vida y también a tus seres queridos y amigos. Dios te bendiga mucho, es mi deseo.